pero le escucha un soplito a la exploración. Le tomo su electrotórax normal, un ecocardiograma normal. Y a la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense bien. Los soplos inocentes son sistólicos, sobre todo al inicio o al inicio de la mitad de la sístole, es decir, proto, mesosistólico. Es decir, sistólico. Y de intensidad leve, de 1 a 4, intensidad leve. Y nosotros escuchamos y le escuchamos el primer ruido, y si hacemos las maniobras va a haber desdoblamiento fisiológico del segundo ruido pulmonar, que es normal, es decir, está desdoblado en la inspiración y único en la expiración. Este soplo, como habitualmente lo escuchamos en decúbito, lo vemos intenso. Lo ponemos de pie y desaparece este soplo. Es producido por las vibraciones en la base de los velos pulmonares. Soplo sistólico pulmonar no patológico, es parecido. Un niño o un adolescente asintomático, desarrollo y peso normal, electro normal, tórax normal. Como lo escuché, el soplo le hago un ecocardiograma y es normal. Ese sí es un soplo inocente. Los soplos inocentes son sistólicos. Escucho el primer ruido, sí. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, sí. Pero hay un soplo sistólico al inicio o al inicio de la mitad de la sístole. ¿Sí? Suavecito. O sea, leve, de intensidad leve. Y lo ponemos a hacer un poco de ejercicio a caminar y el soplo aumenta. Este es causado por las vibraciones sistólicas normales dentro de la arteria pulmonar. Entonces, ustedes van a ver de repente niños que tienen soplos inocentes, soplos. Un niño soplito y un niño que tiene un pequeño soplo suavecito. Y puede ser, pues puede ser un soplo, si es sistólico, puede ser un soplo inocente o no. Pero no podemos dejarlo que nos queden con la duda. Si ustedes no quieren sacarle tórax y electro, será necesario siempre tomar un ecocardiograma. Le pueden tomar tórax y electro, va a estar normal, pero el 100% indispensable es un ecocardiograma. Y si el ecocardiograma es normal, ahora sí, el soplito que tiene ese niño o adolescente es inocente. ¿Por qué? Ya le expliqué que no puede ser que yo diga que es un soplo inocente, que no tiene nada, y después de varios años resulte que ya está complicado esa cardiopatía congénita. En caso que se nos haya pasado. Entonces, hasta tener el eco decimos es soplo inocente. Clínicamente lo sospechamos, pero un ecocardiograma es necesario en todos los casos. Si tiene un soplito niño, ecocardiograma. A lo mejor le puedo hacer o no el tórax, RX de tórax y electro. Lo puedo obviar, pero el eco no, 100%. Entonces ya quedamos que el soplo inocente son sistólicos al inicio de la mitad de la sístole, suavecitos. Por lo tanto, a la palpación no produce esa vibración, es decir, no tiene frémito. El primer ruido se escucha, el segundo ruido de desdoblamiento fisiológico se escucha bien, pero hay un soplito. Y hay dos, los más comunes son dos. El soplo sistólico de Still, vibratorio o de Still. ¿Sí? De Still o vibratorio, producido por la vibración de la base de los velos pulmonares. Y el otro, el de Still, en decúbito dorsal se escucha. Lo ponemos de pie y desaparece. En cambio, el sistólico pulmonar no patológico, ese si lo ponemos a hacer ejercicio aumenta de intensidad. Y se debe al aumento de la vibración sistólica dentro de la arteria pulmonar. Seguimos. Ahora si encontramos una persona de 60, 70 años, en ocasiones es posible encontrar un pequeño soplito de baja intensidad a nivel de la aorta. Y habitualmente se debe
a proceso degenerativo de los velos aórticos, que aumentan su rigidez y su vibración al paso de la sangre. Soplos orgánicos. Los soplos orgánicos se cuenta que son los problemas donde hay daño valvular. Estenosis, cuando una válvula se abre mal. Insuficiencia, cuando al cerrarse queda un defecto. Comunicaciones intracavitarias, ¿cuál? PSA, CIA, CIB u otros. Alteraciones vasculares, estrechez de un vaso. Nos vamos con soplos de hiperflujo, cuando a través de una válvula cardíaca pasa una cantidad excesiva de sangre. Funcionales, cuando la válvula está bien, pero la causa más común es dilatación del anillo valvular. Y otros, lo vamos a ver después, pero es lo clásico, el de la anemia. Un paciente que de repente sangra, tiene anemia, y le escucho tiene un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Le corrijo la anemia y al rato ya no tiene soplo. Ese es funcional. Es decir, el problema no es de la válvula. No siempre se corrige, porque si se dilata el anillo valvular por una miocardiopatía dilatada, corazón crece en forma importante, pues ya no va a ser regresivo. Bien. Ahora bien, chasquidos, fíjense, chasquidos protosistólicos. ¿Qué son los chasquidos protosistólicos? Vamos a recordar el ciclo cardíaco. Está cerrada la válvula mitral y la aorta. Contracción isovolumétrica y la presión insuficientemente alta para abrir la válvula aórtica y se inicia la fase de expulsión. Normalmente la apertura de una válvula no produce ruido, pero ¿qué les parecería que la aorta o lo pulmonar estuvieran esclerótica? Al abrirse va a producir un ruido y eso se llama chasquido valvular. ¿Chasquido por qué? Protosistólico, es decir, al inicio de la sístole. Entonces, un chasquido protosistólico es la apertura de la válvula aórtica o pulmonar cuando están escleróticas. Acuérdense que la apertura de las válvulas no produce ruido en condiciones normales. Y ahora bien, primero vamos a dejar claro, porque ya no vamos a regresar, para empezar a ver los problemas valvulares. ¿Hasta dónde vamos de historia clínica? ¿Tenemos alguna duda? A ver, vamos a recordar dos procesos, dos situaciones que debemos de saber siempre. Datos clínicos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son? Disnea, taquicardia y estertores crepitantes en bases. No estoy presentando nada, no estamos recordando lo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que está aumentada la presión dentro de la aurícula o el ventrículo y la aurícula izquierda. Datos de insuficiencia cardíaca derecha, a ver quién nos quiere recordar. Regurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Edema. Hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y Edema. Edema de distintos grados. Perfecto. Y la causa más frecuente es insuficiencia cardíaca derecha, esos datos. Pero acuérdense, en ocasiones un tamponade cardíaco crónico de largo tiempo puede tener las mismas manifestaciones, pero lo consideramos como de insuficiencia cardíaca derecha porque es lo más común. Y todos sabemos que edema está producido por una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, retiene sodio y agua. Y significa hipertensión venosa sistémica. Y la disnea significa hipertensión veno-capilar pulmonar. Corazón izquierdo, ingurgitación yugular, corazón derecho. Síncope, a ver qué recuerda síncope. Pérdida. Es la pérdida transitoria de la conciencia y va a ser debido a un déficit del riego cerebral. Del riego cerebral. ¿Cuál es la valvulopatía que produce más frecuentemente síncope? Estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Y en los jóvenes,
aquel paciente que está bastante tiempo de pie, como en los desfiles, o que vemos que se caen, eso se llama síncope vasovagal, ¿no? O tiene también varios nombres. El síncope cae, presíncope o lipotimia, el paciente todos tiene la sensación de caída, pero no cae. Recordar que los infartos del miocardio, el 15% no tienen dolor, y una de sus manifestaciones puede ser una lipotimia. Seguimos. Y la otra situación es que los bloqueos AB completo, con frecuencias bajas, también se asocian a síncope o lipotimia, pero esto es por la frecuencia cardíaca baja, sobre todo cuando intentan hacer un pequeño ejercicio. Se llama crisis de Stokes-Adams. Y ahora sí, nos vamos ya a ver los soplos de cada válvula. Para fines de estudio, lo dividimos en dos: estenosis e insuficiencia valvular. Pero en la práctica es común que se asocie tanto la estenosis como la insuficiencia, sobre todo cuando es secundario a un proceso inflamatorio como fiebre reumática, que es la causa más común de la valvulopatía mitral, aunque no son casos frecuentes que veamos. Pero sí mínimo hay dos válvulas que debemos de saber cómo es el soplo. 1, valvulopatía mitral. 2, valvulopatía aórtica. Y como consecuencia sabremos nosotros. A ver, la válvula mitral, el foco de auscultación, ¿en dónde está? En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Línea medio clavicular en condiciones normales. ¿De acuerdo? Fíjense bien, si yo pienso que es mitral, la maniobra o el movimiento que debo hacer con mi paciente es ponerlo en decúbito lateral izquierdo. O sea, lo estoy auscultando en decúbito dorsal. El estetoscopio no lo quito del foco mitral y lo pongo de lado decúbito lateral izquierdo. Y lo sigo escuchando y vamos a ver que los soplos de la válvula mitral se exacerban, es decir, aumentan de intensidad con esta posición. Se llama maniobra de Pachón, pero lo describimos como decúbito lateral izquierdo. Vamos a ver la valvulopatía mitral. Primero vamos a ver estenosis. A ver, fíjense bien, vamos, ustedes van a decir ahorita antes de ver sus datos clínicos, sus datos auscultatorios. Estenosis mitral. Estenosis es cuando una válvula se abre en forma incompleta. A ver, dígame si cuando se abre la válvula mitral estamos en diástole o sístole. Nada más piensen. Si se abre la válvula mitral, se cierra la aorta. ¿Estamos en diástole o en sístole? ¿Qué pasó? ¿Están pensando mucho? Una válvula se abre para que pase la sangre y se cierra para que no pase. ¿Estamos en sístole o en diástole? En diástole. Pues sí, acuérdense el ciclo cardíaco, ¿no? Se abre la válvula mitral y se inicia el llenado rápido del ventrículo y llenado lento de diástasis. Por lo tanto, si se abre en forma incompleta va a haber un flujo turbulento. Entonces, ¿es un soplo sistólico o diastólico? ¿Diastólico? Diastólico, pero obviamente el soplo se produce cuando se abre la válvula, ¿no? Entonces, fíjense bien, si entendimos esto, ya entendimos si el soplo va a ser sistólico o diastólico. Por eso es que hay que saberse bien el ciclo cardíaco. Entonces, la estenosis mitral es cuando la válvula mitral se abre en forma incompleta. Y
Y los datos auscultatorios fueron descritos por Durocies. Y clásicamente decimos, si digo ritmo de Durocies, estoy hablando de los soplos de estenosis mitral diastólicos a la auscultación clásicamente se consideran como retumbo, es decir, un soplo diastólico es clásico de estenosis mitral y del lado derecho será estenosis tricuspidia. Entonces, el soplo diastólico de la estenosis mitral o estenosis tricuspidia retumbante se llama también retumbos. O al contrario, si yo digo un retumbo, estoy hablando de un soplo diastólico. Entonces, la estenosis mitral es un soplo diastólico, pero a la auscultación se conocen como retumbo o soplos diastólicos. Como quieran, es sinónimo un soplo diastólico que un retumbo, hablando de estenosis mitral o estenosis tricuspidia. ¿Quién describió la estenosis mitral auscultatoria? Durocies. ¿Y qué nos dice Durocies? Fíjense bien. Se conoce como la onomatopeya de Durocies. Es decir, datos auscultatorios. Durocies nos dice rufutata, rufutata, rufutata. Así se escucha. Ahora vamos, para entenderle, vamos a ver lo siguiente. Y sus síntomas están relacionados con hipertensión venocapilar pulmonar. Bien, la causa más frecuente de estenosis mitral es la fiebre reumática. Pero también el lupus puede dar una endocarditis, se llama de Lehmann-Sachs de tipo inmunológico, pero estos son los pacientes con lupus. Igual, se inflama la válvula, después cicatriza, y por lo tanto deja un problema para su apertura en forma incompleta, porque las valvas, aquí vemos las valvas, ¿verdad? Que aquí tenemos la valva, cuerdas tendinosas y los músculos papilares, estos se acortan, y las comisuras empiezan a pegarse. Vamos a ver el ritmo de Durocies, pero para eso tienen que imaginarse ustedes. ¿A qué se debe el primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas AB. Sí, entonces fíjense bien, la válvula, cuando hay estenosis, habitualmente la válvula mitral está esclerótica, se abre en forma incompleta. Y al cerrarse suena más. ¿Por qué suena más? Porque está esclerótica. Entonces Lucier lo describió como el primer ruido brillante, es decir, el primer ruido es más intenso. Después, como se cierra bien, decimos que en la sístole no hay nada. Después sigue el segundo ruido cardíaco, lo escuchamos. Al abrirse esta válvula, suena nuevamente, produciendo un ruido que se llama chasquido de apertura de la mitral. Al abrirse, se fluja un flujo turbulento que es un soplo diastólico llamado retumbo. Y al final de cuentas viene la contracción auricular, y entonces este flujo adquiere mayor velocidad, por eso se llama refuerzo presistólico. Por lo tanto, Durocies, el ritmo de Durocies se caracteriza por primer ruido brillante, sístole nada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo con refuerzo presistólico. Bien, nuevamente. Fíjense que este es el fono, ¿sí ven donde está la flechita del mouse? Aquí, esto que está aquí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces nos dice Durocies, primer ruido intenso. Aquí va el primer ruido siempre, aquí el segundo ruido. Sístole, diástole y otra vez primer ruido. Entonces dice primer ruido intenso, brillante, sístole nada, se cerró bien la válvula, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presistólico. Es decir, el retumbo es el soplo diastólico. Se termina con un reforzamiento, ¿por qué? Por la contracción auricular, ese flujo que adquiere mayor velocidad. ¿Y qué nos dice la onomatopeya? Fíjense bien.
Rufutata. Pero el rufutata empieza aquí, con el soplo. Rufut. Se incrementa. Rufut. Y el fut se cierra el primer ruido cardíaco. Fut. Suena más. Primer ruido se cierra la válvula y después sigue la sístole, por eso ahora hay un silencio, dice rufut. Ta, ta. Segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral y otra vez rufut. Silencio, ta, ta. Eso fue lo que describió Durocies. En esta imagen, fíjense bien, aquí tenemos, vamos a representar ventrículo izquierdo, aquí, aurícula izquierda. Entonces, la estenosis se abre mal la válvula, ¿sí? Entonces, el primer ruido, al cerrarse la válvula, como está esclerótica y la presión es más alta acá, suena más, primer ruido intenso. ¿Sí? Después de la contracción isovolumétrica, fase de... Sigue, pero la fase de expulsión, relajación isovolumétrica, y entonces aquí estamos viendo que al cerrarse la válvula suena más intensa. Como se cierra bien la válvula, no hay nada. Pero cuando se abre en forma incompleta, escuchamos el segundo ruido, y como la válvula está esclerótica, suena chasquido de apertura de la mitral, flujo turbulento, quiere decir, este es el soplo diastólico, reforzamiento presistólico, primer ruido intenso, sisolenada, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo y refuerzo presistólico. Cuando hay fibrilación auricular, ¿habla refuerzo presistólico, sí o no? Correctamente no. Los datos clínicos, fíjense bien, si se abre en forma incompleta, la válvula empieza a aumentar la presión aquí y acá y nos va a dar hipertensión veno-capilar pulmonar. Complicaciones posibles. Al dilatarse la válvula, al dilatarse el atrio izquierdo, se empiezan a formar coágulos. Fibrilación auricular, porque al ser más grandota la aurícula izquierda, su función, se pueden empezar a formar coágulos. Y la primera manifestación clínica de la estenosis mitral pueden ser embolias sistémicas. Pues puede desprenderse un pedacito y pasar a la circulación sistémica. Y la manifestación clínica es disnea. La disnea es hipertensión veno-capilar pulmonar, aumento de la presión desde entre los capilares venosos. ¿Dónde está aumentada la presión? En el atrio izquierdo. Se transmite acá, ¿por qué? Porque no se puede vaciar en forma completa. Con los años, esta presión se transmite acá y crece el ventrículo derecho. Conclusión electrocardiograma. ¿Qué cavidades crecen? Atrio izquierdo, ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la presión es así. Manifestación clásica disnea. Hipertensión venocapilar pulmonar. Se empieza a sacar líquidos y su expresión máxima se llama edema pulmonar agudo. Insuficiencia mitral. Vamos acá. La insuficiencia mitral es cuando una válvula se abre en forma, se cierra en forma incompleta. Se cierra la mitral, se abre la aorta. ¿En qué parte del ciclo cardíaco estamos? ¿Sístole o diástole? Está cerrada la válvula mitral y abierta la aorta. ¿Sístole o diástole? Sístole. Sístole. Sístole, porque está pasando sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Y la presión dentro de los ventrículos es alta, ¿sí? Va a pasar normalmente aquí, pero al cerrarse mal la válvula, tener una fuga, va a pasar sangre al atrio izquierdo. Por lo tanto, el soplo es intenso porque es en el momento de la sístole. Este mayor volumen que le llega, más el que le está llegando del pulmón, empieza a dilatar la aurícula izquierda. Pero cuando se abre la válvula, toda esta sangre le regresa a este ventrículo y va a recibir mayor volumen. El que le regresa aquí más que el que le regresa acá. Entonces, el ventrículo izquierdo tiende a dilatarse, corazón punta afuera. Este mayor volumen, de acuerdo a la ley de Frank Starling, mayor
mayor longitud diastólica, es decir, mayor precarga, mayor gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco se mantiene durante muchos años, pero cuando ya falla esto, empieza a fallar el ventrículo izquierdo, la presión se transmite acá y nos va a dar disnea, es decir, hipertensión veno-capilar pulmonar. Ahora sí, insuficiencia mitral. ¿Dónde va a estar el ápex? Desplazado hacia afuera. Quiere decir que va a estar dilatado el ventrículo izquierdo. Dilatado porque el volumen que le sube a la aurícula izquierda le regresa. Por lo tanto, mayor volumen, mayor longitud diastólica, mayor gasto cardíaco. Y como es un soplo que se produce en la sístole, es intenso y por lo tanto se palpan sus vibraciones. ¿El soplo cómo es? Y el soplo es en toda la sístole. Está pasando sangre de aquí a acá, toda la sístole. Por lo tanto, el soplo holosistólico, intenso sí, que se acompaña de frémitos sí, vibraciones a la palpación. Y se irradia a la axila y al dorso. Si yo le pongo el decúbito lateral izquierdo, se escucha más intenso. Este soplo sistólico de la insuficiencia mitral clásicamente se conoce como un chorro de vapor. A ver, última vez. Vamos a ver la válvula. Ya estaba regresando. A ver, insuficiencia mitral, aquí está. Fíjense bien. Primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole, primer ruido. Aquí está. Soplo holosistólico. Primer ruido, soplo holosistólico intenso, rudo, que se acompaña de frémito y se radia a la axila y al dorso. Se escucha como chorro de vapor. Aquí ustedes ven una muesquita, porque si es de origen reumático, va a producir un chasquido de apertura de la mitral, aunque ponen tercer ruido acá. Claro, ¿por qué? Porque hay mayor volumen y llega al ventrículo. Pero lo importante es entonces, insuficiencia mitral, la válvula está cerrada, pero hay un defecto. Y si está cerrada esta, la aorta está abierta y por lo tanto estamos en sístole. Es un soplo sistólico, enfoco mitral, que se irradia a la axila y al dorso y se exacerba en el decúbito lateral izquierdo. Descrito clásicamente como en chorro de vapor. Y a veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre holosistólico y pansistólico? Holosistólico es toda la sístole. Y pansistólico es igual, toda la sístole, pero no se escucha el primer ruido. Y en el holosistólico sí escuchamos el primer ruido y el segundo ruido. Y pansistólico quiere decir que el soplo es tan intenso que no ocultamos el primer ruido, sino puro soplo. ¿Qué cavidades crecen? Fíjense bien. Cavidades izquierdas, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo que se dilatan. Cuando falla el ventrículo izquierdo, finalmente va a tener falla cardíaca porque aumenta la presión, vamos a tener disnea y vamos a empezar con insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón punta afuera, ¿por qué? Porque este volumen que le llega le regresa y lo va dilatando más. A ver, válvula mitral. ¿Se entendió estenosis? E insuficiencia, ¿cómo es el soplo? No es importante que se haya entendido. Cuando veamos la valvulopatía, solo vamos a decir que la estenosis aórtica, el soplo fue descrito por Durocies y encontramos el soplo es diastólico por lógica. Pero como los soplos diastólicos de estenosis mitral y estenosis tricuspidia se llaman retumbos, es lo mismo decir retumbo que refuerzo que soplo diastólico. Primer ruido intenso, cisolenado, segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, retumbo con refuerzo presistólico, es decir, es un soplo diastólico que se exacerba en la presístole. Rufutata, empezando con el soplo. Insuficiencia mitral. La válvula cerrada queda un defecto, porque estamos en sístole.
Todos los soplos en sístole son intensos. Al contraerse el ventrículo pasa sangre del ventrículo a la aorta, pero también al atrio izquierdo porque hay un defecto. Por lo tanto, es un soplo holosistólico intenso, rudo, que se acompaña de frémito y se irradia a la axila o al dorso. Y se exacerba en tanto la estenosis como la insuficiencia de cúbito lateral izquierdo. Causa más frecuente de estos problemas son fiebre reumática, secuelas de fiebre reumática. Si la entendimos o no, vean, oigan la presentación que le puse. Ya se lo mandé a Gema para que se los pase. Seguramente ya le mandó el link. Si alguien gusta, ¿verdad? Ya es de gusto. Ahora nos vamos a la válvula aórtica. Dígame dónde se oculta la válvula aórtica. Un espacio intercostal del lado derecho junto al esternón. Junto al esternón del lado derecho. Pero también tenemos un foco aórtico accesorio en tercer espacio intercostal izquierdo junto al esternón, que ese lo vamos a auscultar cuando sospechamos insuficiencia aórtica. Ahorita vamos a la valvulopatía aórtica. Y la estenosis aórtica se irradia al hueco supraesternal y vasos del cuello. Bien. La valvulopatía aórtica, sobre todo la estenosis aórtica, es la valvulopatía que cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Porque la población vive más. ¿Y a qué se debe que sea más frecuente? Porque es de tipo degenerativo la causa. Claro, puede ser congénita, puede ser también por fiebre reumática, pero lo más común, pero la que se va aumentando más frecuentemente es la de tipo degenerativo. Entonces ya sabemos. Y tenemos la tríada clásica de estenosis aórtica. Angina, síncope y disnea. ¿Qué significa angina o angor pectoris? ¿Qué significa desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Alguien me dice? Isquemia del miocardio. Isquemia miocárdica. Síncope, ¿qué va a significar? El síncope, cuando hace ejercicio el paciente, como hay una estrechez de la válvula, no puede aumentar su gasto cardíaco y pierde el estado de alerta. Tiene un síncope. ¿Y disnea qué significa disnea? Hipertensión capilar pulmonar, mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Y la estenosis aórtica, de estos síntomas, el que llegan inicialmente a nuestros pacientes es síncope. Le voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente, habitualmente de 60 o 70 años de edad, que llega con síncope o lipotimia a urgencias. Tengo que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Uno, desde el punto de vista cardíaco, porque también puede ser un problema neurológico. Uno, puede ser un infarto del miocardio. 15% de los infartos no tienen dolor y algunos de ellos pueden presentarse por síncope o manifestaciones adrenérgicas o vagales. Dos, la estenosis aórtica, y cada vez más frecuente de tipo degenerativo a mayor edad. Síncope. Y otro, acuérdense que el síncope puede ser por frecuencias cardíacas bajas asociadas a bloqueos AB completo, lo que se llama crisis de Stoll-Adams. Quiere decir que de todas maneras le voy a tomar un electro. Si un paciente de 60 años más tiene síncope o lipotimia, le tomo un electro, puedo descartar un infarto del miocardio, puedo descartar un bloqueo AB completo o diagnosticarlo, y también si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, debo de sospechar o debo de investigar estenosis aórtica. Triada clásica, estenosis aórtica, angina, síncope y disnea. Estenosis aórtica, vamos a explicarla acá. La estenosis aórtica, estenosis cuando una válvula se cierra o se abre en forma incompleta. A ver si ya vamos entendiéndola.
Estenosis. ¿Qué le pasa a la válvula? Se abre de forma incompleta. De forma incompleta. Aquí está la válvula aórtica, ¿sí? Si la válvula aórtica está cerrada, está abierta en forma incompleta, está cerrada la mitral, ¿en qué momento del ciclo cardíaco estamos? Sístole. Sístole, es lógico, ¿no? Se abre para que pase la sangre y al abrirse va a pasar sangre a la aorta. Y de acuerdo al ciclo cardíaco, ¿en qué fase estamos? Fase de expulsión, ¿verdad? Se abre la válvula mitral, la aorta, y se inicia la fase de expulsión, ¿sí o no? También llamada de eyección. Entonces, los soplos de estenosis aórtica o mitral también se llaman soplos eyectivos o expulsivos. ¿Por qué? Porque es en el momento que el ventrículo izquierdo está expulsando la sangre hacia la aorta. Entonces, ya me dice, ¿cuáles son los soplos eyectivos o expulsivos? Sobre todo usan eyectivos de eyección. Pues son los de estenosis aórtica o de la válvula pulmonar. No hay más, ¿sí? ¿De acuerdo? Es el momento de la eyección, el momento de la fase de expulsión o eyección ventricular. Entonces, a veces los libros dicen fase, es un soplo eyectivo y nos podemos a pensar qué está pasando, recordar el ciclo cardíaco. Entonces, se contrae el ventrículo y empieza a pasar sangre, pero como hay una estrechez, se ocasiona un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento lo podemos oír, o ese soplo, en el hueco supraesternal y vasos del cuello. Por eso, la estenosis aórtica es fácil de diagnosticar. Yo encuentro un soplo sistólico en foco mitral, habitualmente dice paraesternal alto. Yo no voy a saber si es del aórtico o del pulmonar, porque son intensos los dos. Pero si le pongo el estetoscopio en el hueco supraesternal y después en los vasos del cuello del lado derecho, vamos a encontrar que el soplo se irradia a los vasos del cuello. 2. Si este paciente le toma un electro, va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué tiene hipertrofia? Al haber un obstáculo a la salida de la válvula aórtica. Y como esto se va cerrando poquito a poco, da tiempo que se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Un paciente, vamos a suponer que llega y le tomamos un electro y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué puede ser? Si es abuelito, seguramente yo voy a decir que es hipertenso, y si no es hipertenso, puede ser estenosis aórtica. De todas maneras, voy y le escucho el corazón, segundo espacio intercostal junto al esterón del lado derecho, y le escucho el cuello. Ya descarté o empiezo a sospechar estenosis aórtica. El diagnóstico es fácil sabiendo estos dos conceptos. Entonces, ahora sí vamos a ver. Estenosis aórtica, tríada clásica, angina, síncope y disnea. El soplo es sistólico en foco aórtico. Decimos romboidal intenso que se irradia a los vasos del cuello. Aquí está. Primer ruido nuevamente en el fono. Sístole, segundo ruido. Diástole, primer ruido. Aquí está. Primer ruido es el cierre de las válvulas. A ver, se cierra. ¿Ya se ve? Ya, Sí, gracias. sí, Sí, ya se ve. Bueno, aquí está. Miren, entonces, aquí está la válvula aórtica y aquí está la mitral cerrada, la aorta está abierta. La sístole va a pasar sangre, pero como hay una obstrucción, se abre en forma incompleta, hay un flujo turbulento que se va a irradiar a hueco supraesternal y vasos del cuello, ¿no? Por lógica, nada más. Entonces, el soplo es sistólico, intenso, porque todos los soplos de sístole son intensos. Toda la sístole, ¿por qué está pulsando la sangre? ¿Por qué es romboidal? Acuérdense, la fase de expulsión, una rápida y una lenta. Fase de expulsión
rápida, lenta, disminuye la presión, por eso tiene esta forma de romboidal intenso rudo, que se acompaña de frémito y se irradia los vasos del cuello. Pero en el ápex podemos encontrar, ¿verdad? Un soplo musical que se llama un soplo musical. Puede ser un soplo musical en foco aórtico descrito como fenómeno de Gaya-Bardán. ¿A qué se debe? Producido, ¿verdad? En el ápex, producido por la vibración de la base de los velos aórticos. Quiere decir que cuando yo escucho un soplo en foco aórtico, en ocasiones también lo escucho en foco mitral. ¿Cómo puedo saber si es estenosis aórtica o no, si es sistólico? Si se irradia vasos del cuello, es aórtico. Y el soplo que estoy oyendo en este caso es fenómeno de Gaya-Bardán. Otra situación, no se irradia los vasos del cuello sistólico, no se irradia vasos del cuello de cúbito lateral izquierdo. Entonces será un soplo de insuficiencia mitral. Fíjense la diferencia. Por solo cambiar el estetoscopio de lugar. Conclusión, vamos a concluir la estenosis aórtica. Soplo sistólico intenso rudo de tipo romboidal que se acompaña de frémito y se irradia los vasos del cuello, y en el ápex podemos encontrar un soplo sistólico musical descrito como fenómeno de Gaya-Bardán. ¿Qué cavidad crece? Se hipertrofia al ventrículo izquierdo. Esa es la característica. Bien. La tríada clásica decimos angina. Angina isquemia miocárdica, está representado acá. Síncope. Cuando el paciente hace ejercicio, el cerebro va a necesitar más oxígeno y nutrientes, pero como hay una estenosis, aunque aumente la frecuencia cardíaca, no va a aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto va a tener síncope, debido al déficit de riego cerebral. Y lo último que se presenta es angina. Disnea. Disnea es hipertensión venocapilar pulmonar. Cuando empieza a fallar este ventrículo, la presión se transmite acá y aquí nos va a dar disnea. Por eso decimos angina, isquemia miocárdica, síncope bajo el gasto cardíaco, y disnea, datos ya que está fallando el ventrículo izquierdo, quiere decir que aumentó su presión acá y empieza a salir líquido en el espacio intravascular, etcétera, etcétera, de la membrana alveolo-capilar. En el electrocardiograma, fíjense bien que no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no hay cardiomegalia. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Entonces, soplo de estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, son los problemas valvulares más frecuentes en el adulto. En el niño congénito, pues puede haber de todo. ¿Dudas, preguntas? No, muy bien. Entonces, acuérdense, para poder valorar bien los soplos, pues acuérdense nada más del ciclo cardíaco, que ya vimos que realmente es muy sencillo, ¿no? Nos vemos, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, Así es, sí, doctor. Tenga buen fin de semana, nos veremos el lunes. Si gustan ver los videos, ya le mandé